Un saludo a todos, mi nombre es Williams y ahora vamos a continuar con los casos de factoreo, ¿verdad? Continuando con el caso 3, que sería diferencia de cuadrados, caso 4, que es la suma o diferencia de cubos, y el caso 5, que es la suma o diferencia de potencias iguales. La diferencia de cuadrados, tenemos que escuchar bien el nombre, solo es diferencia de cuadrados. Aquí lo único que vamos a tener es una diferencia de cuadrados. No podemos tener una suma de cuadrados porque entonces ya no existe ese caso de factoreo. En muchas ocasiones se tiende a confundir la diferencia de cuadrados, que nosotros miramos una suma de cuadrados y queremos expresarlo como una diferencia de cuadrados, pero eso no es posible. Luego tenemos la suma o diferencia de cubos. Este sí es posible porque su nombre lo dice, suma o diferencia de cubos. Lo mismo para la suma o diferencia de potencias iguales. Su nombre lo dice, ¿verdad? Es suma o diferencia de potencias iguales. Suma o diferencia de potencias iguales. La definición de diferencia de cuadrados es que si yo tengo x cuadrado menos y cuadrado, ¿esto a qué va a ser igual? Es de recordarnos un poco de los productos notables, ¿verdad? Y esto va a ser igual a tener x menos y por x más y. En el caso de la suma o diferencia de cubos, tenemos que recordarnos de los cocientes notables que los vimos en un video anterior. Por ejemplo, aquí tenemos x cubo menos y cubo, recordando un poco lo que teníamos en cocientes notables cuando teníamos x cubo menos y cubo. En el denominador íbamos a tener x menos y. ¿Y esto a qué iba a ser igual? Esto iba a ser igual a tener x cuadrado, por ser signo menos, todos estos iban a ser positivos, más xy más y cuadrado. Esto era en cocientes notables, pero ahora que ya estamos en suma o diferencia de cubos como un caso de factoreo, el único cambio que acá va a existir es que ya no vamos a poner el denominador, y el denominador es como que pasar a multiplicar a la igualdad que teníamos en cocientes notables. Por lo tanto, esta definición va a ser igual a tener x cubo más y, pero ahora todo esto multiplicado por x menos y. Ya vimos de dónde sale de los cocientes notables del denominador que teníamos anteriormente. Ahora vamos a ver el caso, pero cuando es una suma de cubos, ya no es una diferencia de cubos. Pues tenemos que recordar que lo que nosotros teníamos en cocientes notables era x cubo más y cubo entre x más y. ¿Y a qué iba a ser igual a esto? Iba a ser igual a la expansión con un exponente con un grado menor en el cual estábamos, quedaba de esta manera, pero ahora por ser signo más, sus signos se iban a ir alternando. Más, menos, este quedaba con más. Y ahora el cambio que va a suceder es que el denominador que teníamos acá en cocientes notables, ya convirtiéndolo en un caso de factoreo, va a pasar a multiplicar con la igualdad que nos representaba el cociente notable de x cubo más y cubo. Para la suma o diferencia de potencias iguales se sigue la misma analogía que la suma o diferencia de cubos. Y siempre debemos de tener cuidado que si por ejemplo nosotros acá tenemos a la cuarta y acá está la cuarta, este se puede expresar y se puede desarrollar como una diferencia de cuadrado, ¿verdad? Pero si acá lo tenemos a la cuarta y acá a la cuarta, este de acá no va a tener una forma de cómo expandirse, por lo tanto este va a quedar expresado con x a la cuarta más y a la cuarta, según el ejemplo que yo acabo de propiciar ahorita. Pero si este lo vemos con x a la quinta y con un n igual a la quinta, se hace la misma analogía que suma o diferencia de cubos. Y cuando los n son pares, tenemos que hacer la analogía que tienen que ser diferencias de cuadrado. En resumen, cuando las n son pares, se hace con la analogía de diferencia de cuadrados. Tiene que ser una diferencia, una resta, porque si es una suma, solo va a quedar expresado. Y si es cubo, sí existe tanto suma como diferencia y se hace con la analogía de suma o diferencia de cubos. Procederé a desarrollar unos ejemplos para que quede más claro la temática que estamos viendo.
empezando con suma o con diferencia de cuadrados. En este ejercicio, el ejercicio nos dice de la siguiente manera. Nosotros tenemos 2a elevado a la quinta menos 162 a cubo. Para desarrollar este ejercicio, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es de que tenemos a y a en ambos términos y que tanto este número como este número también tienen en común el 2. Por lo tanto, para poder llegar a la diferencia de cuadrados, tenemos que recordarnos del factor común que se vio anteriormente. En esta expresión sacaremos de factor común el 2 y sacaremos de factor común a con el menor exponente que tiene cada término. Por lo tanto, acá nos queda a cuadrado menos 81. Sacando como factor común 2a cubo. Pero esto también lo podemos escribir como a cuadrado menos 9 al cuadrado. Ahora ya nos damos cuenta que estamos en un caso de factoreo, que es la diferencia de cuadrados, y por lo tanto este ejercicio nos queda como 2a cubo por a menos 9 por a más 9. Y esta sería la solución de este ejercicio. En conclusión, tenemos que fijarnos muy bien qué factorización tenemos que hacer antes y qué factorización tenemos que hacer después para poder desarrollarlo de la mejor manera. Una vez desarrollado este ejercicio, desarrollaré un ejercicio de diferencia de cubos para la mayor comprensión, ¿verdad? Estamos en el caso de factoreo 4 y sería diferencia de cubos. Para la diferencia de cubos, procederé a desarrollar el siguiente ejercicio. El ejercicio me dice que yo tengo 8r al cubo es 8r al cubo más 27s a la sexta. En muchas ocasiones estos ejercicios no nos los van a dar representados de un solo x al cubo más y al cubo, sino que nos van a dar ciertos exponentes, los cuales nosotros podemos llevarlos a esa visualización de tener un x más menos y un x al cubo más menos y al cubo. Por ejemplo, acá nosotros tenemos 2r al cubo, pero esto lo podemos expresar como 2r, todo ello al cubo, más acá tenemos 27s a la sexta, pero eso lo podemos expresar como 3s cuadrado, todo eso al cubo. El desarrollo de esto va a ser el siguiente. Lo que está dentro, nosotros ya sabemos que esto de acá es A y esto de acá es B. O si lo queremos ver como la analogía que lo hemos visto al inicio, esto de acá sería X y esto que está acá adentro sería Y. Por lo tanto, la solución de este ejercicio sería 2r más 3s cuadrado. Y vamos a poner acá la expansión con un grado menor del siguiente término, ¿verdad? Entonces nos quedaría 2r, todo esto al cuadrado. Observamos que es un signo más, por lo tanto, estos de aquí se van a ir alternando los signos. Este de acá va a ser menos y quedaría 2r por 3s cuadrado más 3s cuadrado, todo esto al cuadrado. Desarrollemos un poco lo que tenemos acá adentro, llegaríamos a 2r más 3s cuadrado, factor de 4r cuadrado, menos 2 por 3 sería 6rs cuadrado, más 9s a la cuarta. Y esta sería la solución del ejemplo que propusimos para la diferencia de cubos. Desarrollando para diferencia de potencias igual, suma o diferencia de potencias iguales, desarrollaré el siguiente ejercicio. Este vendría siendo acá suma o diferencia de potencias iguales.
vendría siendo nuestro quinto caso de factoreo. Este ejercicio me lo propuso un compañero de la universidad y le daré solución ahorita para que quede claro, ¿verdad?, cómo es que se desarrollaba. El ejercicio nos dice que tenemos x elevado a la 14 menos 128. Primeramente, observemos, ¿verdad?, si lo podemos poner como es una resta en términos de una diferencia de cuadrados. Tentativamente nos podemos ver tocados a decir esto va a ser x a la séptima y esto elevado al cuadrado, menos ahora un número que multiplicado dos veces me dé 128, no lo hay. Por lo tanto, allí descartamos una diferencia de cuadrados y observamos a ver si es una diferencia de cubos. Y cómo poner un término en función, un exponente en función de otro exponente que quede elevado al cubo para que me dé 14, no lo hay tampoco, por lo tanto lo descartamos. Pero nos podemos ir a una suma o diferencia de potencias iguales, que es el caso 5, y observamos que podemos poner este como x al cuadrado, todo esto elevado a la séptima, menos, también nos damos cuenta de que al multiplicar 7 veces el 2, o sea, elevar 2 a la séptima, caemos en el caso de que es igual a 128, por lo tanto ya encontramos cuánto vale x y cuánto vale y a qué exponentes están elevados para poder desarrollar la factorización. Entonces el desarrollo de este ejercicio nos va a quedar como x al cuadrado menos 2 y vamos a poner acá la expansión como un grado menor del binomio que tenemos acá, ¿verdad? Como está a la séptima, empezaríamos con un exponente a la sexta, en el cual tendríamos x al cuadrado, esto a la sexta. Como es un signo menos, sabemos de que todos van a ir positivos, por lo que vimos en lo de cocientes notables, ¿verdad? Entonces acá va a ser más x al cuadrado, ahora va a ir a la quinta, multiplicado por 2, más x al cuadrado elevado a la cuarta por 2 al cuadrado, más x al cuadrado elevado al cubo por 2 elevado al cubo, más, voy a continuar acá abajo, sería x al cuadrado elevado al cuadrado por 2 elevado a la cuarta, más x al cuadrado, ¿verdad?, elevado a la 1 por 2 elevado a la quinta, más 2 elevado a la sexta. Desarrollando un poco el ejercicio, también tenemos lo siguiente: x cuadrado menos 2, desarrollando un poco lo que tenemos adentro sería, se van a multiplicar los exponentes, por lo tanto 2 por 6 sería 12, más 2 por 5 sería 10, y multiplicado por 2 sería 2x a la décima, más, recordando que estamos multiplicando los exponentes, ¿verdad?, 2 por 4 es 8, y 2 al cuadrado es 4, por lo tanto nos queda 4x a la octava, más 2 al cubo es 8, multiplicado por x a la sexta, más x a la cuarta, y 2 a la cuarta es 16, sería 16x a la cuarta, más 2 a la quinta es 32, y siguiente entonces sería 32x cuadrado, más 2 a la sexta es 64, y por lo tanto esta sería la respuesta para este ejercicio que fue propuesto por uno de los compañeros de la materia, en el cual estamos representando cómo se efectúa la suma o diferencia de potencias iguales.